van a seguir reanimando como lo suelen hacer hasta el día de hoy, desfibrilaciones, RCP de alta calidad, todo eso, pero algo que es muy diferente sobre este tema es que al tener nosotros un paro o un evento de crisis, que puede ser un evento de paro presencial y monitorizado, las reglas cambian. Pero estas reglas cambian desde una cadena de supervivencia más compleja de la que pensamos. Y digo que desde la que pensamos, pues las cadenas de supervivencia están pensadas desde el evento de paro en adelante. ¿Recuerdan ese famoso señor, ¿se encuentra usted bien? Pedir ayuda y después verificar la ausencia de pulso para iniciar la RCP. Y en cuanto alguien más llegue para ayudarnos, en ese momento, seguro nosotros tomaremos el rol de liderazgo y dejaremos que esa persona comprima. Y conforme más gente llegue, iremos relevando. Esa estructura que yo les cuento, todos ustedes la conocen, sin embargo, resuelve un problema cuando este no fue presenciado y monitorizado. Pero yo creo que la cadena de supervivencia que empieza con el evento de paro se ha quedado corta. Y cuando hablamos de cirugía plástica, todavía más, porque es muy probable que antes de que el evento de paro se presente, nosotros ya teníamos muchas, pero muchas pistas de que esto iba a suceder. Y ahí es en donde las propuestas que nosotros hemos hecho como Reacel, disculpen, nos llevan a reflexionar si es que esto era una tormenta, y aquí la frase de la charla, ¿no? La tormenta perfecta que sí podíamos ver venir. ¿A qué me refiero? A que un evento de paro, un evento de crisis de esta magnitud, no suele ser algo sorpresivo, no suele ser algo que no pudimos haber anticipado ni pudimos haber preparado al equipo. Hay muchas características que nos debieron de haber llevado a pensar que esto era un evento de complicación. Ojo, no estoy diciendo que vamos a diferir y vamos a suspender todas las cirugías por factores de riesgo, sino más bien vamos a hablar sobre anticipación. Hace unos días publicamos algo sobre una cadena de supervivencia en nuestro contexto y esta cadena de supervivencia empieza con el primer eslabón, valga redundancia, que habla sobre identificar factores de riesgo y todo eso. Bueno, eso ya lo hacen en una valoración preanestésica. Y si es en medicina perioperatoria, pues saben que el objetivo de una valoración preanestésica no es anotar cuán posible es que se complique, sino de esos factores de riesgo, cuáles puedo modificar antes de que se complique. Pero habrá pacientes en los que sabemos que la posibilidad de complicación es alta, y ahí lo anotan, ¿no? Posibilidad de intubación mecánica prolongada, posibilidad de infección de la herida, etcétera, ¿no? Tal vez citamos grandes grupos como un SCIP que nos dicen cuáles son las posibilidades hasta de falla renal, ¿no? Pero solo se limita a eso, a decir cuál se va a complicar. Y nuestra primera cadena de supervivencia de nosotros, de trabajo, de paro intraoperatorio, en el contexto de cirugía plástica también aplica, es decir, ok, tengo un paciente de muy alto riesgo, ¿qué voy a hacer para anticiparme a este evento? ¿Cómo me voy a preparar como equipo para saber que si el evento de paro circulatorio, porque ojo, siempre es un paro circulatorio, no siempre es un paro cardíaco. Habrá escenarios en los que fibrilan y bueno, pues un paro cardíaco. O hacen asistolia, bueno, es un paro cardíaco. Pero hay otros tantos en los que antes incluso de hacer un paro baradiasistólico, hacen colapso circulatorio. Entonces, siempre es un paro circulatorio. Identificar qué pacientes tienen ese riesgo y cómo me voy a preparar a ello. Desde la selección del paciente, fármacos, dosis y la anticipación que nosotros podemos tener de, ok, voy a pasar un procedimiento de alto riesgo con más de 6 horas de cirugía porque es un procedimiento complejo, con altos riesgos, sus anticonceptivos orales, etcétera. Entonces tengo la posibilidad de que este evento crítico suceda. No necesariamente voy a decir no, más bien voy a decir tenemos altos riesgos y nos vamos a preparar con desfibrilador a la mano, con fármacos, con protocolos, con tiempos de entrada, etcétera, que el día de hoy vamos a hablar. Y esto con la intención de que podamos seguir haciendo cirugía plástica, pero en los pacientes correctos. Y en los que no son los mejores pacientes, pues estar preparados para anticipar ese riesgo. No para cambiarlo, como una valoración preanestésica que sé que todos ustedes hacen, sino más bien, ok, ya no puedo cambiar más de él, ¿cómo me anticipo? Entonces hoy voy a platicarles sobre cómo es que la cirugía plástica se caracteriza por ser una tormenta perfecta que sí podíamos ver venir, pero no sé en qué momento nos distrajimos
y dejamos que se presentara y que nos llegara aquí. Los objetivos de esta sesión serán los siguientes. Les voy a platicar un poco sobre cómo dimensionar el paro cardíaco perioperatorio en cirugía plástica. Les voy a platicar de los mecanismos principales a través de los cuales caen paro. O sea, en sala de operaciones podemos caer en paro por muchos motivos. Hemos hablado muchísimo de eso y normalmente cuando el evento sucede es que nos distrajimos un poco, pero en cirugía plástica hay algunas banderas que yo les llamo banderas amarillas con la intención de que nos identifiquemos en dónde están los problemas. Y estas banderas estarán tanto en el pre como en el intra, pero también en el postoperatorio. Y aquí es donde en el tercer objetivo de esta slide quiero prestar su atención y es que muchos de estos eventos suceden en el postoperatorio. Cuando ya dejamos al paciente, nadie lo vigila, pero también los signos clásicos de un evento de crisis suelen ser pasados por alto y confundidos por le duele, se siente mal, efectos residuales de la anestesia, pero creo que después de esta charla lograrán identificar que hay algunos que cuando los conjuntan no todos tiene dolor, es posoperatorio, es normal, sino más bien es la suma de algunos factores, esa tormenta que pudimos haber visto antes. Les voy a platicar un poco sobre estas 10 perlas prácticas, que son algunas del pre, algunas del intra y algunas del post. Y vamos a platicar en este último punto el discutir sobre el poder de decir no. Y esto más bien será un punto de discusión con ustedes para poder hablar de cuándo decir no. Porque últimamente en las charlas he estado usando este argumento que describe, para mí desde mi tintero, yo les puedo decir cuándo no, pero pues hay una diferencia entre que yo diga no en mis textos y que ustedes frente al paciente o frente a la propuesta del cirujano puedan decir no, porque todos los anestesiólogos sabemos que si dices no, seguro es no, pero para las siguientes cirugías. Entonces, tal vez no es necesariamente decir no, sino es identificar cuáles pacientes son de muy alto riesgo para que en esta primer eslabón del paro intraoperatorio podamos anticiparnos ante situaciones de complicación. Entonces, no es cerrarnos a decir no, no voy a participar en esto, sino más bien es cómo puedo mejorarlo o cómo puedo prepararme a ello. Hace un momento platicaba con Arely justo el tema de que yo hago cirugía plástica. Es interesante ver cómo a mí me han llegado cirujanos pero no por el hecho de que yo sea bueno en la cirugía plástica, yo no me he entrenado como tal para ello, pero me llegan como consecuencia de complicaciones que son propias de la cirugía plástica, pero que el anestesiólogo no observa porque uno solo piensa que vamos a hacer una cirugía menor en un paciente sano, de bajo riesgo, en el cual solo va a estar mucho tiempo bajo anestesia. Entonces me llegan cirujanos que dicen, oye, pues eres cardiovascular, ayúdame con las cirugías porque se me ha complicado con otro tipo de anestesiólogos. Y no es porque yo pueda ser mejor o cualquier otro cardiovascular pueda ser mejor, sino más bien es que prestamos atención a otros factores que el día de hoy vamos a charlar y que podrían ser lo que nos lleven a eventos de paro que no vimos y que estaban ahí presentes. Por eso reitero y me regreso a la diapositiva, son tormentas que sí podíamos ver venir. Solo pues nos enfocamos al hecho de ser cirugía plástica, pues paciente sano, ¿no? Y entonces aquí en esta diapositiva enlazo la idea y dice paro en pacientes sanos y es un paradigma de seguridad que en muchas ocasiones nos falla. Pensamos que el paciente en cirugía plástica pues es una cirugía electiva, no hay esas urgencias y son pacientes jóvenes con casi ninguna morbilidad. Y no les voy a mentir, como dice la diapositiva, la incidencia de paro en el perioperatorio en cirugía plástica es baja. O sea, en general es baja. Bueno, es lo que dicen las series. Yo difiero, pues las series las reportan los grandes países con grandes sistemas de verificación y prevención de paro. Yo pienso que Latinoamérica no está en esa regla de baja, pero en cirugía plástica parece ser que sí lo es. Sin embargo, cuando este evento se presenta, la mortalidad, cuando esto se presenta en el intra operatorio suele ser del 45 al 75% a 30 días. Y cuando ésta se presenta en el postoperatorio, la mortalidad está del 85 al 90%. O sea, tal vez ustedes se dedican a la cirugía plástica o tienen muchos años dedicándose a ella y me dicen, no, es que a mí nunca se me ha complicado. Que bueno, seguramente es porque son buenos. La estadística dice que cuando se complica, esos son los niveles de mortalidad. No estoy hablando de morbilidad. Entonces, ¿estarán de acuerdo conmigo que alguien que quiere mejorar
por cualquier motivo a través de la cirugía plástica su aspecto físico, pues decir que vas a tener una mortalidad si caes en paro del 45 en el intra o hasta el 90 en el post, pues tal vez yo me lo reconsideraría, ¿no? Si me voy a tener que operar de ello. Pero normalmente esto sucede porque los signos o aquellas características que indicaban paro no les prestamos atención del todo. Entonces, hoy vamos a ver a dónde prestar atención, ¿vale? Ahora, los datos así concretos, pues la mortalidad incluso en series en las que han tenido la posibilidad de ser candidatos a soporte extracorpóreo, y ustedes se preguntarán, ¿por qué soporte extracorpóreo? Y ahí está el gran reto. Cuando uno enfrenta un evento de paro en este contexto, aquí no, uno no cae en paro por cosas habitual, bueno, valga el término, sencillas en cirugía general, como que cayó en paro por hipoxia o cayó en paro por hipovolemia, que son los más frecuentes. Es más, ni siquiera cayó un paro por hipercalemia o hidrogeniones. Los pacientes de cirugía plástica, cuando sucede un evento de crisis, caen en paro por cosas bien graves. Por eso es que las series que hablan de esta mortalidad global incluyen hasta soporte extracorpóreo, porque caen en paro por toxicidad por anestésicos locales, por tromboembolia pulmonar, y esto puede ser incluso tromboembolia no por coágulos, y entonces el paro que se presenta será muy grave y será muy difícil de manejar, en donde la presencia de daño neurológico es alto, la presencia de isquemia de extremidades relacionada a terapias como esta, como ECMO, está presente y la falla multiorgánica también lo es algo que lo describe. Desafortunadamente, México y Latinoamérica no tienen el hábito de describir estas complicaciones, pero, y ahí están las referencias en la bibliografía, cuando estos son países que tienen el hábito de reportar, las complicaciones vasculares y orgánicas son más altas de lo que parece. E incluso si ustedes pudieran tener la oportunidad de acceder a terapias tan avanzadas como esta asistencia circulatoria extracorpórea, SLS o incluso ECMO, incluso ni siquiera eso los llega a salvar, porque obviamente nos puede llegar a dar algo de compensación o algo de tiempo, pero no compensa la mala selección de pacientes, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita en algunas diapositivas. Ahora, les voy a contar un poco sobre este caso. Daniela es una paciente que, hemos construido derivado justo de las revisiones bibliográficas que hemos ido haciendo. Y miren, es una paciente de 32 años, y habrá que identificar cuáles son sus factores de riesgo para alguna complicación. Y miren, ella, mujer, 32 años, deportista. Hablaremos ahorita un poco más del Caprini y cómo es que lo calculamos, pero ella contaba con un Caprini alto, tiene el uso de anticonceptivos orales, ha decidido, pues con toda la intención de mejorar su aspecto físico, a pesar de su característica deportiva, hacer alguna cirugía plástica, ese famoso mommy makeover y un poco de esa mejoría o mejora del contorno de todo nuestro cuerpo, sí, de nuestro límite corporal, por así decirlo. Y debido a esta intención de mejorar su aspecto físico, pues se espera un procedimiento prolongado, ¿no? Más de 4 horas. Tenemos bajo este contexto algunos factores críticos como el Caprini alto, cirugía prolongada y de largo tiempo, la exposición a hormonas y pues en consecuencia con ello pues la hipercoagulabilidad más un poco el aspecto de ser deportista. No dice de alto rendimiento, solo dice que practica deporte, ¿no? El contexto ambiental que a veces no contemplamos y que a todos se nos hace sencillo es que la clínica o el lugar donde se opera no cuenta con unidad de cuidados intensivos, no cuenta con vigilancia prolongada, a veces ni siquiera con monitoreo, y los recursos son limitados, en particular los humanos, cuando un evento de crisis sucede, pero también los materiales, desde fármacos, carros de paro, desfibriladores, etcétera, y entonces el riesgo está presente para ella de un paro cardíaco postoperatorio de manera temprana. Si lo analizamos así como yo se los cuento, si yo solo les digo que es una mujer de 32 años deportista, me dirán, bueno, pues ¿cuál es el riesgo, no? O sea, si solo me quedo con la parte de arriba. Pero cuando vemos todos estos detalles que en ocasiones no analizamos, pues estamos preparando esa tormenta perfecta, ¿no? Son una paciente con algunas características de riesgo, con un procedimiento múltiple y de larga duración y en un entorno de bajas posibilidades de poder ofrecerle algo adicional
para un evento de crisis o incluso un evento de paro. Entonces comenzamos a identificar que estos pacientes no se complican porque el anestesiólogo sea malo, porque no esté preparado, porque no tenga experiencia, sino más bien se complican porque identificamos, bueno, no hemos identificado factores de riesgo de los cuales incluso el mismo cirujano deberíamos de compartirlo con ellos. Sé que hay buenos cirujanos que tienen conocimiento de esta información, pero nuestra labor será ahora identificar aquellos pacientes con ese riesgo y si el cirujano no lo tiene claro, compartirlo con ellos. Al final somos un equipo y unos vemos unas cosas, otros otras, pues nuestra labor será compartir estas cosas que probablemente sea muy, muy de nosotros identificarlas. Ahora, ¿cuál es la tormenta perfecta? Y es esa convergencia de factores de riesgo. Primero, las características del paciente. La edad, el índice de masa corporal, obviamente mientras más elevado, mayor es el riesgo de hacer alguno de los mecanismos a través de los cuales caemos en paro, ahorita les voy a contar sobre ello, tener apnea obstructiva del sueño y la exposición a hormonas. Luego, en el procedimiento, los combos, que todos caemos en esa pues en esa facilidad de aceptar y decir, bueno, le vamos a hacer el MOMI, le vamos a hacer la transferencia, y le vamos a colocar implantes, e incluso si tú accedes, hasta le vamos a hacer liposucción acá en el cuello y le vamos a hacer bichectomía, ¿no? O sea, aceptamos todo ello, pues con la intención de tal vez seguir teniendo trabajo, pero esos combos, procedimientos mayores de 4 horas, altos volúmenes de transferencia, como lo veremos más adelante, pues son en los que en procedimiento nos ponen en riesgo. Luego el entorno, y en el entorno fallamos mucho. De hecho, acá en Ciudad de México, y hablamos ahorita con Arely sobre esa parte, o sea, hay clínicas que son famosas porque tienen alto volumen, pero también algunas de ellas en su historia han sido clausuradas por periodo de tiempo por carecer de procesos de seguridad. Y los procesos de seguridad implica que a veces operamos en un consultorio, en una clínica y no necesariamente en un hospital que carece de UCI o que carece incluso de herramientas más avanzadas de monitoreo, a veces hasta desfibriladores, ya que, como lo veremos más adelante, las causas de paro tienen que ver con ritmos desfibrilables. Y ahí en donde viene, bueno, tengo un desfibrilador funcional, sé cómo usarlo, mi equipo sabe cómo utilizarlo. Entonces es otra de las cosas que caracterizan a esta tormenta perfecta. Y claro, la cultura médica dice que pues es una cirugía menor, hay que hacer turismo médico. Y sí, ahí yo lo coloco sin ningún miedo de decirlo, también existe la presión comercial, que el cirujano dice, bueno, pues le entras o no le entras, es una cirugía, viene el turismo médico, te van a pagar tantos o X dólares, ¿quieres participar o no en el proceso? Y normalmente decimos sí con la intención comercial, pero en esa intención comercial solemos olvidar todo ello. Y también olvidamos que existe un mecanismo a través del cual estos eventos convergen en un evento de paro y normalmente son 4, 5 vías a través de las cuales estaremos en paro. O sea, no es tampoco como para decirles ya mañana ya no lo hagan, pues, sino más bien es cuando identifiquen estos factores de riesgo, pónganse muy alertas y anticipen ese problema. La primera de ellas es la tromboembolia venosa. ¿De acuerdo? O sea, es ese paciente con algún factor de riesgo para embolia periférica, bueno, para trombosis periférica que esta embolice. La otra que tiene que ver más que nada con el procedimiento quirúrgico o la técnica quirúrgica es la embolia grasa. Como lo vemos más adelante, las precauciones que se toman no solo con la cantidad de solución de infiltración, sino con la forma en la que pueden hacer liposucción, pero también transferencia. La toxicidad por anestésicos locales, y esto ha sido un tema para mí muy interesante, no solo en este tema de cirugía plástica, sino también en cirugía general, porque tenemos esos esquemas tradicionales que si 5 por kilo, 7 por kilo, de acuerdo si tiene adrenalina o no tiene adrenalina, pero es que eso estamos pensando en anestesia regional, cercana a grandes vasos, pero en cirugía plástica, como verán ahorita, los cálculos suelen o sea, irse arriba de 20 por kilo, 35 por kilo, pero están justificados porque están diseminados en un tejido adiposo con diferentes niveles de perfusión. Y los umbrales son mucho más altos, pero como son diferentes, no tenemos en mente la magnitud de esta diferencia y nos pone en riesgo de eventos de paro. Y por último, bueno, no por último, una de las características es el reflejo vagal o incluso los reflejos de Bessel-Yarish. Aquí son un poco más vagales, pero también hablaremos de todos aquellos en los que las bradicardias las ponemos como eventos normales, pero en realidad creo que deberíamos de actuar de manera anticipatoria y no
para subirles la frecuencia, sino para anticipar el por qué se encuentra en una reducción en la frecuencia cardíaca. Y obviamente, pues en conjunción con estos cuatro eventos, pues aquello de estos eventos, de los cuatro, el que ustedes quieran, que dejen progresar, pues nos llevará a falla orgánica o incluso hasta sepsis si es que no tenemos precauciones relacionadas a la exposición de patógenos, todas estas lipoproteínas, bacterianas, etcétera, que nos llevarán a casos de hipotensión que creemos que tienen que ver con el procedimiento anestésico, etcétera, pero tal vez incluso ya tengan que ver con transferencia o translocación bacteriana o lipopolisacáridos en plasma, en donde el paciente hipotenso lo categorizamos con, bueno, es que lleva 8 horas de cirugía, bueno, pero es que en 8 horas de cirugía también puede ser que ya haya bacterias circulando en su sangre y tenemos que tomar precauciones o acciones entre ellos. Entonces, como dice aquí Deadpool en la esquinita, son múltiples culpables. Y algo interesante que publiqué hoy un poco es que normalmente los eventos de crisis no suelen ser por un solo evento. O sea, queremos creer que es, bueno, pues si no me da TEP, disculpen, aquí yo dejé de compartir. Bueno, pues si no me da TEP, pues no hay problema. Al final, no veo todo, ay, otra vez vuelve a fallar. No veo todos los eventos relacionados a un evento de TEP, ¿no? Entonces nos relajamos un poco, pero en realidad es que no es que vea todas las características clínicas de embolia pulmonar desde trombosis periférica, sino vemos una de ellas, pero si se suman varios, pues ahí es donde se va construyendo la tormenta perfecta. Ahora, yo no sé qué tanto ustedes acostumbren calcular factor de riesgo para trombosis. Está esta escala Caprini que toma en cuenta edad del paciente, bueno, duración del procedimiento, qué tanto va a durar el procedimiento, exposición a algunos sustancias procoagulantes como hormonas, etcétera. Si no lo acostumbran calcular en cirugía cardíaca, digo en cirugía, el hábito, ¿no? En cirugía plástica, creo que deberíamos tenerlo más en mente, ya que la revisión describe que mientras más alto sea el Caprini, más es el riesgo de presentar eventos de paro, pero ojo, no es en el intraoperatorio, es al paciente que dejamos desprotegido para el post. De hecho, en mi experiencia y con los cirujanos que yo trabajo, bueno, Mauricio García, que es el cirujano con el que más plástica hago, es así de, y le colocas profilaxis con enoxa o heparina, etcétera, pues va casi de regla en todos los pacientes, pero no porque obvie el hecho de que hay que seleccionarlo, sino porque magnifica el riesgo que tenemos. Mientras más alto sea, o sea, un Caprini mayor de 8 puntos, la posibilidad de tromboembolia venosa, pues es mayor y está presente en el contexto de cirugía plástica. Y ojo, vean este concepto. El riesgo en pacientes en un puntaje 3, bueno, en una categoría 3, no un puntaje, porque sabemos que es más alto el puntaje para estar en esta categoría 3, el riesgo persiste hasta por 60 días. Es algo similar como lo que vamos a ver ahorita con los anestésicos locales, que decimos, bueno, pues ya, lo dejo, me voy, etcétera, pero el pico de concentración plasmática de anestésico local es mucho más tarde de que ustedes dejan al paciente y se retiran. Entonces, probablemente debamos magnificar no el quedarnos necesariamente, sino el preparar al equipo o la selección del paciente para la posibilidad o la potencial complicación que podamos tener. De entrada, yo les puedo decir que de esta revisión es repetitivo el ver cómo los eventos de paro suceden en pacientes con un Caprini alto, más de 8 puntos o un puntaje mayor a 8, y que fueron pues infraescalados, por así decirlos, en el contexto de cirugía plástica. Ahora, esta otra es una que me impresionó el poderlo encontrar. Lo vi tanto en publicación, sobre todo Brasil, que fueron los que más han publicado. De hecho, esta en particular es publicación de reciente sobre el tema, pero hay un Cochrane que habla sobre eso. Y por qué se complican? De hecho, el Cochrane que encontré era sobre población en Puerto Rico. Y cuál era la asociación o por qué se complicaban estos pacientes. Y tenía mucho que ver con algo que nosotros no definimos, pero que tenemos que tener en conciencia, y es en dónde se ubicaba la grasa que se transfería. Y en resumen, pues creo que todos lo tenemos algo, sonaría muy lógico, pero bueno, la estadística dice que hay que hablarlo, es que debe ser ubicado subcutáneo. Aquella grasa o aquel tejido que es transferido y que sobrepasa el tejido subcutáneo, incluso el intramuscular
o incluso antes de ello, pero debajo del subcutáneo, el riesgo de embolia es muy alto. De hecho, la técnica bajo plano subcutáneo es la más segura y cuando se llega a tocar, obviamente, intramuscular, es muy alta las posibilidades de complicaciones. Y aquí es donde viene en el borde inferior derecho, dice muertes concentradas en inyección intramuscular. Y la ventana clínica describe que aquellos escenarios en los que sucedieron lejos de la inyección subcutánea tienen las mayores posibilidades de complicaciones de 24 a 72 horas. Y esto, como le comentaba él y yo pues también hago algo de cirugía plástica y, pues creo que soy uno más de aquellos que entregamos al paciente y nos vamos y al siguiente día preguntamos cómo va. Pero la realidad es que si asociado a a la técnica quirúrgica, esta paciente recibió infiltración a nivel intramuscular o transferencia a nivel intramuscular. No fue predicha, porque sé que no es predicha, o sea, no lo intencionaron ahí, pero fue accidental. El evento de crisis estará entre las 24 y 72 horas. Y luego en ese periodo de tiempo son cuando se dan de alta a casa. Entonces tenemos, creo que mucha cultura relacionada a seguridad que desarrollar, que nos hace falta para precisamente prevenir estos eventos de paro. Ahora que mencioné esto de prevenir los eventos de paro, mientras armaba esta charla, pues como yo me dedico a reanimar y me dedico a enseñar en ello, me dedico a decirles cómo reanimar mejor, pues esta charla para mí era muy cómoda decir, miren, si que un paro van a hacer esto y aquello. Pero creo que la posición más cómoda es decirles qué van a hacer si el evento sucede. Pero la bibliografía en este contexto de cirugía plástica dice cómo hay que tratar de evitar que suceda cumpliendo también un poco el plan quirúrgico, la expectativa quirúrgica, porque el cirujano va a querer que se opere y nosotros vamos a querer que nos llamen. ¿En qué punto intermedio nosotros podemos prevenir que el evento suceda precisamente para que no tengamos que llegar a hacer RCP? Ahora, si hay que llegar a hacer ello, pues más adelante les platicaré cómo hacerlo, ¿vale? Ahora, sobre toxicidad de anestésicos locales, esto es algo que últimamente ha tomado o ha resurgido. Y ha resurgido porque, pues, si hay posibilidades de que algo salga mal, va a salir mal. La anestesia regional nos ha llevado a hablar más de LAST y bueno, la cirugía plástica siempre ha sido ello. Cuando infiltramos tenemos que tener muy claro cuánto es que administramos, pero ojo, el pico de concentración de anestésico local infiltrado se presenta, como pueden ver aquí en la curva, de 8 a 14 horas postoperatorios. O sea, cuando hablamos de LAST, y esto yo lo hablo mucho con regionalistas, consideran que yo me dedico a paro, todos cuando escuchan LAST piensan en infiltración intravascular. El paciente que, como dice ahí en la progresión de síntomas, convulsiona si es que está despierto y luego hace datos cardiovasculares, arritmias, etcétera, y luego caen en paro. Pero, ¿sabían que la inyección intravascular como causa de LAST es la menos frecuente? Lo que suele ser, y ahora hay muchos reportes de ello, yo me dedico a revisar bibliografía del tema, pues si bien no todos los días, pero con cierta frecuencia, casi siempre sucede LAST cuando ya todos han bajado la guardia y la infiltración y todo ello empieza a tener absorción y redistribución del fármaco, y ahí es cuando el paciente empieza con zumbido, mareo, confusión, acúfenos, etcétera, convulsiona y luego cae en evento de paro, e incluso les cuesta trabajo identificar que esto tiene que ver con toxicidad por anestésicos locales. Cirugía plástica de todos es el mejor ejemplo, ya que la infiltración y la forma en la que se preparan las soluciones de infiltración es variable revisando un poco la parte histórica de la famosa solución Klein, que seguro lo saben, fue desarrollada por un dermatólogo. Ellos proponían concentraciones de casi 500 miligramos de lidocaína por cada litro y a veces se llegan a infiltrar 2 o 3 litros, entonces hagan sus cálculos, 500 miligramos por cada litro puede ser hasta 1500 y si lo multiplican o lo dividen por peso, nos estamos exponiendo una cantidad impresionante de anestésico local de lidocaína en particular, y entonces las posibilidades de que esto redistribuya alcance concentración plasmática pues son muy altas, pero pues en el intra no la vemos porque la perfusión de algunos tejidos o incluso es que es un paradigma interesante que yo dije, bueno, tengo que tocarlo, ¿no? Le colocan también adrenalina, entonces la perfusión de ese tejido disminuye para que no sangre,
pero también la redistribución del fármaco. Entonces secuestramos una cantidad importante de anestésico local por la infiltración, pero por la misma adrenalina. Y entonces cuando esto tono vascular disminuye, se reperfunde, se redistribuye y ahí es como es que tenemos eventos de máximo peligro de 8 a 14 horas cuando ese efecto se desaparece y reperfundimos los tejidos. De ahí que debemos tener, es una cultura difícil de desarrollar, pero creo yo que debemos de invertir mucho en ello, en difundir y el tener, en comenzar a tener emulsión lipídica. La NPT no es un sustituto, mucho menos el Propofol. Y yo creo que si una clínica de cirugía plástica se quiere tomar muy en serio su trabajo, tiene que tener emulsión lipídica enfocada a este contexto. No, es que aquí nunca se complica. Pues como les acabo de decir, recuerden, si hay posibilidades de que algo salga mal, bien dice esa máxima, va a salir mal. Entonces, pues hagamos y tengamos ahí a la mano, tengámoslo cerca por lo menos. No es tan difícil conservarlo, pero sí va a marcar la diferencia. Y ojo, si vamos a hacer un procedimiento de alta complejidad o de alta, o sea, varios procedimientos y alto tiempo, de mucho tiempo, pues tengan esa herramienta cerca. O sea, si podemos tener algunas otras, pues no sé, herramientas para el procedimiento muy cercano a nosotros, pues tengamos un refrigerador con la temperatura correcta para tener una emulsión lipídica y que no, no esperemos a que pues el farmacia, etcétera, lo autorice. Ahora, si llegaran a tener un evento de paro relacionado a ello, hay reglas que ahora, gracias a la Sociedad Europea, a la AJA misma, incluso el PERLS, que todo esto pues, son de hace 2, 3 semanas publicados, hay reglas de reanimación que tenemos que cambiar. Y una de ellas es que si tuviésemos este tipo de eventos, la RCP por lo menos debería ser por 60 minutos. Habrá que comprimir por lo menos una hora y dejar de pasar adrenalina en dosis y frecuencia. De hecho, hoy se sabe que si tenemos LAST, la adrenalina debe ser 1 microgramo por kilo. ¿Eso qué significa? Que si yo peso 100 kilos, solo me deben pasar 100 microgramos y tal vez cada 5 a 10 minutos mientras me hacen RCP. Y es que es lógico, ¿para qué te paso adrenalina si aun cuando lo intente no vas a salir de paro porque tienes una asociación, casi es unión covalente de una anestesia local a los canales de sodio? Entonces, más bien deberíamos de tener conciencia de eso, dejar de pasar tanta adrenalina y precisamente proteger otros órganos porque el corazón no se va a arrancar por pasar adrenalina. Y esto es algo de las cosas que hay que tener en consideración. Ahora, estos pacientes pueden llegar a tener cierta estimulación vagal o incluso llegar a un punto de estimulación o de reflejo de Bessel-Lariche. Sí. Recuerden, hay que aprender a distinguir todos los ritmos bradiasistólicos que hacen paro y distinguirlos porque no todos son reflejos vagales. Habrá una estructuración muy sencilla, decir, ok, hubo estimulación vagal y el paciente se bradicardizó y por eso es que estamos en evento de paro. Y dices, ok, pero ¿qué pasa aquel en el que no cumple con esas características e incluso de manera concomitante, ese paciente al estar deshidratado, llevar un ayuno prolongado, que luego pasa en la cirugía plástica, en lo que llega al cirujano, en lo que llegamos nosotros, etcétera, lo inducimos, este paciente se vasodilata, tiene pobre retorno venoso y pues por la vasodilatación misma, ya sea que lo bloqueen y le den general o no sé cuál sea la técnica de preferencia que ustedes tengan, al haber menos retorno venoso, pues el corazón dice, ok, 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 hay poco retorno, me voy a taquicardiar para compensar, y entonces viene reflejos como Bessel-Yarish, en el que dice, ok, en vez de acelerarme, me freno para que se llene más. Y eso está bien porque ustedes cuando se paran, que están sentados, pues al levantarse hay un cambio en todo ese retorno venoso, y el corazón dice, bueno, en vez de taquicardizarme porque tengo menos retorno, se frena para que regrese más sangre por el cambio de posición. Por ejemplo, los pacientes disautonómicos que se paran, se marean y casi se desmayan, lo que les pasa es que ellos no se frenan, no hacen Bessel-Yarish, por eso se sincopean y ahí los encontramos en el piso. Cuando les colocan anestesia, pues el paciente se vasodilata, menos retorno, entra Bessel-Yarish y entonces en vez de taquicardizar un menor retorno venoso,
estos pacientes no tienen forma o mecanismo de tener en conciencia que fue por la anestesia y entonces se frenan. Y entonces frena el paciente que no tiene retorno venoso, pero no por un mecanismo normal, sino por un mecanismo alterado por el acto anestésico, por el evento vasodilatador, que además de hipotensar, también da menos retorno venoso. Y entonces esto sucede característicamente en cirugía plástica. Y entonces, ¿qué tenemos? El paciente que se le baja la frecuencia cardíaca y no estamos seguros si se la debo subir o le debo poner volumen, etcétera. Bueno, este es otro en los cuales debemos llevarnos el mensaje de tener celo tolerancia a una bradybonita más hipotensión. Ah, sí, 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 le bajó la frecuencia, pues está hipotenso, ahorita vamos viendo que inicia el estímulo quirúrgico, etcétera. Porque justo incluso ese patrón de Daniela, la paciente que les describí previamente, que dice la paciente atleta, sana, etcétera, bueno, son pacientes vagotónicos o pacientes aparentemente sanos, más todo el demás contexto anestésico nos va a llevar o bien a una estimulación vagal o a un fenómeno o un reflejo de Besol-Yarish. Y ahí es en donde el paciente cae en paro e incluso uno no se logra explicar, o sea, porque es, ok, en una cirugía laparoscópica, bueno, fue un reflejo vagal, en una cirugía abdominal fue un reflejo vagal, pero después de la anestesia y cae en paro por una bradicardia de hipotensión, ¿dónde está la estimulación vagal? Y nos llegamos a perder un poco en el contexto. Y bueno, es que más bien aquí no buscamos qué estimuló el vago, sino más bien es qué alteró esta respuesta en la que solemos encasillar en solo vagal, pero tenemos mucho más de lo que podríamos llegar a hablar. Ahora, respecto a la selección de los pacientes, que ya he hablado un poco de los mecanismos, creo que hay 5 pasos críticos que debemos de tomar en cuenta antes de una cirugía. Entre ellos, bueno, pues será parte del Caprini que hemos hablado y que van integrados aquí, pero la evaluación básica deberá integrar la edad, el índice de masa corporal, comorbilidades y la apnea obstructiva del sueño. Algunos otros factores modificables, como el uso de hormonas, anticonceptivos solas o tabaquismo, que son aquellos que podríamos incluso proponer al cirujano modificar para poder hacer un procedimiento de menor riesgo. Si el paciente tiene alto riesgo de trombosis o tromboembolia venosa, bueno, pues no significa que necesariamente vamos a suspender, pero lo pasaremos a una categoría de riesgo moderado y ahí justamente es cuando en el postoperatorio deberíamos de tomar medidas. Si el paciente ya tiene historia trombótica, pues ya entra a alto riesgo y bueno, si tenemos expectativas muy complejas sobre procedimientos quirúrgicos, pues también considerarlos en alto riesgo. Y ojo, como pues yo recuerdo mucho a mi maestro, el doctor Molina, decía, bueno, la idea de hacer una evaluación preoperatoria y decir qué riesgo tiene, no es para escribir qué riesgo tiene, es para ver de esos riesgos que puedo cambiar. Y en caso de cirugía plástica y exposición a evento de crisis como paro cardíaco, deberíamos de tener mucho más claro el cuándo parar, pero no para decir no. Creo que ahí es donde se encuentra el valor de un anestesiólogo, es cuando se encuentra el valor de una medicina perioperatoria. El decir, ojo, no, no es que no la vas a operar, es que tenemos que optimizar esto para que la operes, cambiando estos factores de riesgo modificables o escalando la posibilidad de complicación con historia trombótica o algunos procedimientos más aunque llegan a ser más agresivos, y aquí en este caso yo les cuento y lo van a ver entre las diapositivas, o tal vez fraccionar la cirugía. Yo sé que fraccionar la cirugía implica más dinero, pero obviamente si te complicas, que hacen paro y te da TEP, pues tal vez el dinero que te quede por querértelo ahorrar en 2 procedimientos ya no haga tanto sentido si te complicas porque eres un factor de alto riesgo. Y entonces aquí es donde viene procedimiento y entorno. Y entonces hay que correlacionar el riesgo del procedimiento con la capacidad que tiene el entorno. Obviamente, si tenemos procedimientos combinados, el riesgo es más alto y tal vez deberemos comenzar a proponer separarlos en varios procedimientos. Para el cirujano es muy práctico decirle, bueno, pues en una te hacemos todo. Bueno, lo haremos, pero si no tienes tantos factores de riesgo. También, como ven aquí, el tiempo previsto, mientras más dure, en este caso aquí les puse el punto de partida de 4 a 6 horas, es un punto de alerta. El volumen de cuánto se quiere aspirar, bueno, cuánto se quiere extraer, pues siempre por arriba de esos 5 litros será grave, incluso hasta antes. Y si va a hacer transferencia, pues todavía más, ¿no? Si estamos en un entorno de bajo capacidad de respuesta, pues estaremos exponiendo más al paciente en riesgos y probablemente la mejor alternativa tendrá que ver con seleccionar un ambiente en el que podamos hacerlo con herramientas disponibles. Y aquí es donde
Pues todos hemos ido a esas clínicas donde hay pocas cosas que para atender, pero también nos hemos enterado de cómo esas clínicas después cierran por el hecho de que tuvieron una complicación. Bueno, es que sucedió esa complicación porque precisamente era un área de bajas posibilidades de éxito si se presenta una complicación, porque todos siempre partimos de la idea de dónde puedo operar donde sale más barato hasta que algo se complica, hasta que esa clínica se cierra y la vuelven a abrir hasta normalizar los procesos. Bueno, pues dejemos de estar tratando de inventar y comencemos a enfrentar. Porque aquí incluso durante el desarrollo de mi charla y mientras la estaba construyendo, yo les iba a decir, miren, si caen paro, van a dar RCP y van a guiarlo por la calidad del RCP y van a usar el CO2 expirado y van a colocar tal vez una línea arterial y van a pensar en ultrasonido porque estos paros son relacionados a TEP. Y entonces cuando estructuré todo eso en la charla, dije, pero esos ambientes yo sé que no tiene nada de eso, o yo lo llevo o no lo tiene. Entonces creo que un gran enfoque al que decidí llevar la charla es, ojo, tenemos altos riesgos como para prevenirlo. Al menos esa era la perspectiva. Ahora, ¿dónde se encuentra la mayor mortalidad en el paro intraoperatorio? Y la mayor mortalidad está en el reconocimiento tardío y en el inicio tardío de la RCP. De hecho, los paros ocurren en el 25% de los pacientes en el postoperatorio temprano, 35% después de la cirugía, cuando ya no están en la sala de operaciones o en RECU. Fíjense, interesante, el 20% en el baño del postoperatorio y el 20% fuera, en casa. Entonces, ¿eso qué significa? Que deberíamos de establecer mayores sistemas o mejores sistemas para hacer vigilancia, probablemente de 24 a 72 horas. Yo sé que tal vez no se alinea tanto con todo este esquema de turismo médico, pero pues ya basta, ¿no? De exponer a tanto riesgo, especialmente con alto volumen o con el paciente de muy alto riesgo para procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles van a ser esos banderas amarillas que yo el día de hoy quisiera dejarlos para poder ir teniendo como una lista de verificación, sobre todo en el postoperatorio? Y como aquí lo describe y siempre ha sido una regla, aquella frecuencia cardíaca por arriba de 110 en el postoperatorio inmediato, pues debe ser una alarma, incluso debería ser ok, tú anestesiólogo no te deberías ir con más de 110. Yo sé que todos nos queremos ir inmediatamente, pero si tenemos este primera alarma, ojo. Si la frecuencia respiratoria está entre 22 a 24, también. Si la saturación está por debajo de 94 o incrementa el requerimiento de oxígeno, lo mismo. La tensión arterial con una sistólica menor de 100 o una reducción de 20 a 30 minutos de mercurio a través del tiempo, lo mismo. Si hay una reducción en la producción de orina, etcétera, pues lo mismo. Y si hay confusión, somnolencia más allá de la técnica anestésica o de la expectativa de la duración por la técnica anestésica, deberían volver signos de alarma. De hecho, esta de aquí, este slide, para mí debería ser como todo personal que cuida pacientes de cirugía plástica postoperatorio debería tener esto en mente. Y en el momento que uno o más de estos criterios se cumplan, deberíamos de activar no solo al cirujano, sino específicamente al anestesiólogo. Porque la consecuencia de dejar progresar esto es un evento de paro en el que ya vieron, si el evento de paro sucede en el post, la mortalidad descrita está hasta del 90%. Entonces no hay que esperar y establecer normar esto debería ser una de las metas que deberíamos tener. Entonces, este código o banderas amarillas que he decidido que debemos prestar atención, pues tiene mucho que ver con el papel que el personal de enfermería debería de tener para detectar estas barreras, en donde cualquiera de estos niveles de gravedad, por así decirlo, se presenten, deberíamos de, pues, reportarlo y poder iniciar un actuar, ¿no? Desde identificar anormalidad en los signos vitales, no normalizar que está taquicárdico y seguramente que es por dolor y que ya me dijeron que le ponga paracetamol y se va a mejorar, o ponle 100 miligramos de tramadol despacio, etcétera, sino más bien empezar a reportar y poderlo, pues, normalizar esta identificación de factores de riesgo. Establecer que en algunos de estos pacientes será necesario hacer estudios diagnósticos. Probablemente si desde aquí empezamos a notar datos de riesgo como enfermería, avanzar hacia la parte de anestesia y que pueda opinar sobre lo que está pasando. Si vemos que algo va mal, empezar a escalar y probablemente continuar hasta cuidados críticos si es que es necesario. O sea, creo que uno de los mensajes que yo obtuve de toda la revisión bibliográfica que desde la semana pasada estoy viendo es que los pacientes se complican y se mueren porque alguien avisó
y alguien pasó por subestimar todos los riesgos. Ahora, las 10 perlas que yo les quiero dejar para poder enfocarse mucho a la prevención más que a la reanimación en el contexto de cirugía plástica están distribuidas de la siguiente forma. En la parte preoperatoria, calcular adecuadamente ese Caprini, calcular adecuadamente el riesgo que tiene este paciente de SAOS y seleccionar el entorno. Después, calcular adecuadamente cuánta lidocaína tiene exposición al paciente, sobre todo en estas soluciones de infiltración. Ustedes, como les dije, están acostumbrados tal vez al 3, al 5 o al 7 por kilo si tiene o no adrenalina, pero aquí para las soluciones de infiltración puede ser que llegue a ser un poco más alto, pero aprender a limitar la cantidad de volumen que le infiltramos. La bibliografía describe que en infiltración de estas características, las complicaciones se suelen presentar arriba de 35 o 40 miligramos por kilo, pero en este modelo de infiltración en el que se llega a utilizar hasta 500 miligramos por cada litro. Hacer observación, yo sé que no nos toca, a veces meternos en esto nos trae problemas, pero asegurarnos de que la infiltración sea subcutánea. Y lo que sí nos corresponde a nosotros es que toda bradicardia en la paciente en el contexto de cirugía plástica es anormal, especialmente si es ese atleta o ese paciente sano. O sea, la paciente sana que hace bradicardia y que no tiene una explicación farmacológica para ella, ojo, ese es un factor de riesgo muy alto. Y cuidar los tiempos quirúrgicos, aquella cirugía que va más allá de 4 a 6 horas, ya estamos en todo el riesgo y pues más que decirle para, ya llevamos 6 horas, no sigas operando, sino más bien es qué vamos a hacer después de las 6 horas, porque el riesgo de tromboembolia venosa es muy alto. Y en el postoperatorio, las de estas perlas que a mí me encantaron fue, bueno, pues el egreso seguro, pero, y bueno, la profilaxis, si lo tiene indicado, por ejemplo, yo con Quinopero, con Mauricio, pues es así el regla, ¿no? Uno no lo vamos a colocar en Oxa 40 o 30 en algunos pacientes miligramos y estar así como anticipando esta problemática, las medias de mat, todo lo que ustedes seguro hacen, pero en el eslabón 10 son esas banderas amarillas y la educación. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero todo el tiempo yo soy partidario de que hagamos educación a nuestros equipos y les demos listas en donde, mira, si tú ves lo que les mostré en las imágenes, cualquiera de estos 5 síntomas, o sea, taquipnea, taquicardia, hipotensión, etcétera, avísame, pero no para que le pase más metamizol o 100 miligramos más de tramadol o 50 y ondansetron para que no le dé náuseas y luego a ver ahí qué pasa con los mecanismos, etcétera. Aquí hay algo que prestar atención. Y yo sé, yo también lo hago, ¿no? Pues cualquiera nos queremos ir a la siguiente cirugía, nos queremos ir a la institución, pero ojo, estos procesos de seguridad harán que podamos seguir trabajando como anestesiólogos para cirugía plástica por toda la vida, ¿no? Ahora, perlas preoperatorias que debemos de tener antes de la incisión, les voy a dar perlas pre, intra y post. Pues pre es el cálculo de comentar Caprini, identificar riesgos de apnea obstructiva del sueño, o sea, stop bank. Revisar hormonas y antecedentes previos de tromboembolia venosa. Ajustar el plan de acuerdo al alto riesgo, y el alto riesgo tiene mucho que ver con duración, etcétera. Y hacer ver el ambiente. Si tienen un equipo correcto de cirugía plástica, les van a preguntar si lo pueden operar en esa clínica o lo tendrán que llevar a un lugar más grande. Y eso también tiene mucho que ver con que ustedes logren identificar todos estos factores. Como aquí dice, la preparación va a marcar la supervivencia y entonces el resultado tendrá que ver mucho con paciente evaluado y optimizado. Reitero, y creo que lo mencioné hace como 5 o 6 diapositivas, cuando yo armaba esta charla, mi meta no era venir a decirles den RCP fuerte y rápido, pónganle capnografía, etcétera, sino más bien debería de ser magnifiquen todos estos riesgos, porque a diferencia de otro contexto quirúrgico o otro contexto intraoperatorio, el paro de estas pacientes es de los peores en los que dar RCP fuerte y rápido será algo que querrán evitar a toda costa. Ahora, en el intraoperatorio, pues como les mencioné, identificar cuánta lidocaína se está infiltrando, pero hagan bien el cálculo, pregunten exactamente cuánto fue que se colocó y cuánta solución llevamos y ustedes calculen aquello que supere en infiltración, ojo, de 35 o 40 miligramos, y eso incluye lo que ustedes pasen por kilo. Es muy probable que lo ponga en riesgo de evento de paro postoperatorio de la sexta, octava o hasta la 12ª hora en el post. Tener a la mano emulsión lipídica, no sé si saben los esquemas de dosificación, pero deberíamos tenerlos a la mano. Si no, pues una hojita correcta, así donde vea cómo hacerlo. Lo de la técnica quirúrgica, sé que no nos toca a nosotros, pero bueno, solo recordar
y reforzarlo con nuestro equipo quirúrgico. Todo aquel paciente que ustedes clasifican como sano, así de, pues es una paciente sana, no va a pasar nada, pues probablemente sea así, pero si identifican en ese contexto bradicardia e hipotensión, den tratamiento sin dudar y logren identificar si esto es solo un reflejo vagal o tiene otro contexto como Besol-Yarish, que cursará más en un contexto de hipovolemia y de pobre retorno venoso y que requerirá un tratamiento diferente al de un reflejo vagal. De hecho, al tratar un Besol-Yarish como reflejo vagal, es muy probable que agraven el Besol-Yarish. Entonces tienen que hacer esa distinción clínica y tratar de limitar los tiempos. Yo sé que no, pues yo también he estado en el punto de decirle al cirujano, oye, ya llevamos mucho tiempo y el cirujano te va a decir algo así como, bueno, pues si no puedes, llamo al que sigue, ¿no? Creo que esa mentalidad debemos cambiarla porque la complicación no es porque a mí me dejes de llamar, sino es porque el evento de paro en el postoperatorio es latente. Y ojo, aquí les marco mucho. Toda la bibliografía dice que el mayor punto crítico es en el postoperatorio. No es ni siquiera cuando lo bloquean o cuando lo infiltran o cuando lo operan, sino es en esa recuperación. Por eso es que tal vez mi enfoque no fue tanto el decirles cómo comprimir, cómo reanimar, cómo voltearlo, si le ponen adrenalina o no se lo ponen, sino más bien es cómo identificar el paciente de alto riesgo para prevenir el evento. Y en las perlas postoperatorias, pues son los criterios de egreso de la recuperación hacia piso, si necesitan heparina de bajo peso molecular, pues tenerlo presente y esto lo tendrán presente casi desde el preoperatorio. Solo la duración de la cirugía les aumentará el riesgo de tener que colocárselo. El monitoreo estructurado de las 24, de las primeras a 24, de las primeras 24 a 72 horas es muy importante y aquí, ojo, que el personal de enfermería sea capaz de reportarnos a nosotros dónde está la potencial complicación. Hay que sí enfocarnos mucho a la educación del paciente, especialmente si identificamos factores de riesgos, contarles qué es lo que puede pasar y tener protocolos institucionales ante un evento de paro o de código amarillo o cualquiera de ellos que incluya el tener a la mano, pues en este caso, intralípido o, bueno, emulsión lipídica, ¿no? Mientras todo eso se cumpla, pues creo que podríamos tener cirugías más seguras en pacientes de alto riesgo o incluso en los de bajo riesgo, pero que por sus características físicas los exponen a otros mecanismos de paro. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje final para esta charla y que podamos abrir un poco la discusión en donde podemos explorar si quieren un poco cómo hacer RCP, etcétera, pero para mí era muy importante identificarlo, pues el hecho de hacer cirugía plástica en pacientes sanos pues es un albur, o sea, no es del todo cierto que son pacientes sanos y al contrario, aquellos que son sanos, atléticos, que se han preparado para el procedimiento, los exponen al riesgo de otros mecanismos que luego el anestesiólogo pasa por alto. Podemos prevenir mucho de ello o anticiparlo, claro. Hay que identificar y respetar estas banderas amarillas y poder aplicar las 10 perlas que yo les acabo de contar antes, durante y después del procedimiento. Y el decir no necesariamente significa que ustedes se nieguen a brindar un acto anestésico a este tipo de pacientes, sino más bien es el no en estas condiciones y escalemos a otras. A mí me suelen preguntar, oye, mira, tengo esta paciente, tales características, IMC de tanto, quiero hacer tanta transferencia, quiero hacer tanta infiltración, etcétera, etcétera, quiero iniciar en supino, luego en prono, luego supino, etcétera. Bueno, ok, creo que no es una paciente para tal clínica. Creo que necesitamos escalar a tales características, etcétera. Incluso tener un plan de contención, pues porque todo va bien hasta que se nos complica el primer paciente. Entonces, este es uno de los mensajes que para mí me pareció importante. Sencillo para mí sería decirles compriman fuerte y rápido y usen el CO2 para lograrlo, pero pues ¿qué pasará cuando el CO2 no funciona aun cuando compriman fuerte y rápido? Entonces creo que la clave fundamental de el primer eslabón de la cadena de supervivencia en paro intraoperatorio es preparación tanto en anticipación como en modificación de factores de riesgo. Entonces, este era parte del mensaje que yo les quería compartir. He hecho algunas revisiones del tema que he dejado por escrito y se los puedo yo compartir ahorita al final de la charla. Pero bueno, esa era la idea y pues también abrí conciencia porque así como yo les acabo de comentar todo esto en mi revisión, yo también me he dado cuenta que hay muchas cosas que yo he subestimado y creo que ni cuenta me había dado de los riesgos a los que a veces me expongo por decir, sí, 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 pues tiene IMC de 40, 39, 42, pues sí, vamos a pasarla, ¿no? Pues a eso viene, ¿no? Y justo sin tomar en cuenta que tengo que avisarle sobre un plan específico para evitar el evento de paro en el postoperatorio.